Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a todas las criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Creo que también es una porción de la Escritura muy hermosa para que podamos nosotros como reflexionar si esa es nuestra, como le dijera yo, nuestro diario vivir, agradecidos todo el tiempo y estar expresándole a Dios lo agradecidos que estamos con Él. Y repito, por lo que nos ha dado, ¿cierto? Porque es que el hecho de llamarnos hijos, el hecho de llenarnos de su amor por el Espíritu Santo, el hecho de darnos sus dones por el Espíritu Santo, de darnos entendimiento para la Escritura, todo, estoy hablando de la parte espiritual, sin siquiera estar pensando en que me levanté hoy, comí, tantas cosas, mi esposa, mi esposo, mis hijos, nietos, hermanos, todas las familias que tenemos, que esos son regalos realmente de Dios, todos son regalos de Dios. Y si yo le pregunto a una abuela como Jenny, que está nueva en esto, o a Lisette, que no está nueva, pero ¿qué es ser abuelo? Que si tiene unos motivos reales para agradecerle a Dios, ya uno que es abuelito, pues yo creo que no nos va a alcanzar el servicio para poder expresar realmente lo agradecidos que estamos, todo lo que nos deja ver Él tan hermoso, a diario, una maravilla el Señor con nosotros. Bien, hermanos, muy buenos días a todos los que nos hemos saludado. Voy a volver a leer las porciones de escritura que leímos y están en el Salmo 136 del 1 al 4 y el 23 al 26, y dice así: demos gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Demos gracias al Dios de dioses, porque su fiel amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque su fiel amor perdura para siempre. Demos gracias al único que puede hacer milagros poderosos, porque su fiel amor perdura para siempre. Él se acuerda de nosotros en nuestras debilidades. ¿Saben por qué? Porque su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó y nos salva de nuestros enemigos, porque su fiel amor perdura para siempre. Él provee de alimento a todo ser viviente, porque su amor perdura para siempre. Entonces, demos gracias al Señor Dios del cielo, porque su amor perdura para siempre. Y decía, tengo una pregunta anotada acá en el cuaderno y es, ¿cada cuánto, o le estamos diciendo más bien a Dios lo agradecidos que estamos? Le estamos diciendo, tomamos conciencia, reflexionamos en el tema, realmente estamos agradecidos con el Señor en todo tiempo, porque tengo, porque no tengo, porque no sé, porque estoy súper bien, pero también tengo mis subidas, mis bajadas. Estamos nosotros atentos a expresarle nuestro agradecimiento al Señor por los dones que nos dio. De verdad estamos manifestando agradecimiento por esos dones que Él nos dio. Sabemos los que nos dio, los estamos, en nuestro entorno se ha dado cuenta que los dones son evidentes en la vida de nosotros, porque eso es parte de estar agradecido con Dios, ¿cierto? La pregunta es, ¿le estamos diciendo a Dios lo agradecidos que nos sentimos con Él o que estamos en todo tiempo? Cada vez que nosotros manifestamos lo que somos, porque somos a causa de Él, a diario, en nuestro entorno diario, en nuestra casa, en el trabajo, donde sea que estemos. Esa es como la reflexión de esta mañana, es la reflexión de meditar si somos agradecidos o no. Ustedes saben que no ser agradecido produce amargura, tristeza, produce, ¿qué le dijera yo?, aburrimiento, desánimo,
¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros decir de lo que produce no estar agradecidos con nuestro Señor, con nuestro Padre, con quien nos formó, con quien nos da tantas cosas, que de todo nos ha dado su amor, la fe, todo nos lo ha puesto para que nosotros podamos manifestar que somos realmente? Entonces, yo los invito a que, yo también me invito, porque es para todos, a que seamos agradecidos con Dios, que estemos atentos. ¿Por qué somos agradecidos? Pensemos por la parte espiritual, porque si vamos a pensar, hay hermanos que pueden estar agradecidos porque no les falta la plata, les abunda o lo que sea, y la salud y todo eso, les abunda, y pueden estar agradecidos por eso y está bien. Pero ¿cuántos estamos agradecidos por la parte espiritual, por sus dones, por sus muchas misericordias todos los días, por la sabiduría que nos da a diario para poder comprender las Escrituras, por su amor para poder amar las Escrituras, amarlo a Él? Esa parte uno debiera reflexionarla todos los días, y es la invitación esta mañana. Y se acaban las amarguras, pare de sufrir, dicen por allá en alguna comunidad, pare de sufrir, solamente por tener un corazón, un ser entero agradecido más bien al Señor por lo que hace a diario. Hermana Liz, ¿puede volver a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, otra vez para enterar a los hermanos qué fue lo que leímos? Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Tú das las riquezas y el honor. Tú dominas a todas tus criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Gracias. Por eso es que hoy, ¿cuándo es hoy? Hoy es hoy. Y ayer tuvo su hoy, mañana va a tener su hoy, para decir, por eso es que hoy, Dios nuestro, Padre nuestro, Señor nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Esa es una invitación preciosa del Espíritu Santo para todos nosotros. Eso creo que nos puede llevar también a meditar sobre lo que somos, nuestra parte que nos toca en el cuerpo, en el reino también. Estamos funcionando bien como miembros de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Estamos entendiendo el mensaje de nuestra cabeza para poder desarrollar todo lo que Él, en su amor, en su misericordia y en la diligencia que tiene Dios en hacer las cosas, en la perfección que tiene, ha hecho en cada uno de nosotros para desarrollar. Esa es la cuestión de esta mañana, poder entenderlo, y eso lo ha hecho Él también, darnos entendimiento, darnos la sabiduría, la luz, para poder penetrar en las Escrituras y descubrir lo que tiene para nosotros. Quería contarles una pequeña historia que me contaron esta semana sobre una película que alguien vio, ya no me acuerdo el nombre, pero se trata de músicos, de alguien que quiere aprender música, entre comillas quiere aprender, pero alguien que sí quiere enseñar, a tocar los instrumentos como se deben aprender a tocar los instrumentos. Y entre esos hay un individuo que quiere participar de la orquesta, pero cada vez que se van a presentar en el auditorio o hacer un ensayo, él no sabe leer la partitura, por lo tanto, ¿qué sonido le va a dar al instrumento? ¿Cierto? Pero tampoco sabe leer al director, al que maneja toda la orquesta, ¿cómo se llamará? El grupo de sinfónico, ¿cierto? No sé cómo se llaman esos grupos, pero hay un señor ahí que es el director, que mueve su varita con un ritmo que solo los que han estudiado, los que conocen de música, saben hacia dónde se mueve y cuál es la melodía que quiere que se toque el director. Entonces, en la medida que el director va moviendo su mano, los músicos van tocando con un ritmo, con una melodía clara, que se van a entender todos los instrumentos. Pero hay uno que no lo sabe hacer, hay uno que no le gusta estudiar las partituras, por lo tanto no entiende lo que el director también le está indicando que haga. Entonces, en medio de esa sonido de música, siempre suena algo rechinante, siempre hay algo que no tiene sonido, algo que no se entiende qué es lo que está tocando, y afecta a todo el grupo.
de una vez, porque hay un instrumento que no está tocando de acuerdo a lo que el maestro está diciendo que hay que hacer, ¿cierto? Eso me lo contaron esta semana y me dejó muchas cosas de reflexión, muchísimas cosas de reflexión, como creyentes, si sabemos o no sabemos, queremos o no queremos leer bien la partitura y poder entender al maestro cuando da sus indicaciones para que nuestra vida sea armoniosa y melodiosa, y como decimos aquí hoy, estemos agradecidos con él por su mover maravilloso en la vida nuestra. Entonces, hay una escritura que también me dijeron esta semana, el mismo que me estaba contando esto, y está en Primera de Corintios capítulo 14, ya ahorita Mauricio, Primera de Corintios capítulo 14, hermana Yanira, Primera de Corintios 14, 7 y 8. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Muy bien. Si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de un arpa? Eso también me lleva a pensar que si todos fuéramos ojo, o todos fuéramos pie, o todos fuéramos hígado, ¿cómo se sabría que éramos cuerpo? ¿Quién podría saber que éramos cuerpo? Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir, porque el sonido sería incierto. ¿Quién tiene otra versión para esos dos versículos? Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Bien, pare un poquitico, Alex. Ahora transmítanos el mensaje, o sea, lea como si hubiera emoción al leer la escritura, ¿cierto? Como si hubiera un mensaje, una carta de amor del Espíritu Santo a su vida y a nosotros. Usted nos va a transmitir eso, esa lectura que va a hacer, Alexander. Como si fuera una flauta. Sí, como si con sonido cierto. Soy como tipo trombón, pero bueno. Bueno. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos, como la flauta y el arpa. ¿A qué? Nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Muy bien. Yo tengo otra versión, Joan. Bueno. Dicen, tienen el caso de los instrumentos musicales. La flauta o el arpa, por ejemplo, si no emiten clara y distintivamente los sonidos, ¿cómo saber si es flauta o el arpa lo que suena? Y si el toque de la trompeta llega de forma irreconocible, ¿quién va a prepararse para la batalla? Entonces, como están tan escondidos hoy, voy a tener que preguntar un poquito, como venimos haciendo un preámbulo hacia los dones. Y la verdad yo no sé si vamos a estudiar los dones, porque pues eso lo deciden ustedes, hermanos y hermanas, de acuerdo a lo que hemos venido viendo cada domingo y los jueves, con los hermanos que hemos podido estudiar los jueves. Mirando esto, de esa orquesta sinfónica en el cual hay por lo menos uno que no le gustan las partituras o no las entiende, y por lo menos uno que no sabe entender la dirección del maestro de orquesta, no entiende por qué esos movimientos y para qué y qué sonido quiere que haga. Y al leer esto que acabamos de leer en 1 Corintios 14, ¿qué pensamiento le trae con respecto de la posición que debiéramos tener en el cuerpo de Cristo? ¿Qué pensamiento le trae? Pensando en usted mismo, sin pensar, sin hablar de usted, nosotros, no, yo, tal cosa, no sé. ¿Qué piensa? Mauro había levantado la mano. Ah, sí, Mauro había levantado la mano, qué pena. Pero a mi mente llegan cosas como raras. Iba a aportar algo con respecto a lo de
el director de la orquesta, que se le llama maestro, y se identifica porque él es el único que lleva la batuta. Y viendo que hay personas que tienen talento, y respecto a lo que usted estaba hablando ahorita, pues hay personas que son pues muy duros para tocar guitarra o muchas cosas. E incluso un hombre que componía canciones y componía la melodía de sus canciones. Creo que era José Alfredo Jiménez, pero el tipo no sabía tocar guitarra, ni piano, ni nada. Entonces, ¿cómo enfocar y cómo canalizar el talento para usarlo de manera correcta, entrar en el tiempo correcto y que suene de la manera correcta para que no desatine y no desarmonice lo que otra persona está dirigiendo? Gracias. Gracias. Bien, entonces, Yanira, ¿qué piensa de esa alegoría de la orquesta sinfónica y de lo que dice la escritura? Pensando en usted como miembro del cuerpo de Cristo, con dones, llena del Espíritu Santo, y por eso tiene los dones, hija de Dios. ¿Basta? Sí, es que, bueno, am, estaba pensando en que, o sea, como lo dice la palabra, reconoce que hay muchos instrumentos, ¿cierto? Y nosotros reconocemos que hay variedad de dones dentro del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es, si todos esos instrumentos dan el mismo sonido, pues, ¿cómo nos vamos a alistar para lo que se viene, ¿cierto? ¿Cómo vamos a edificarnos los unos a los otros? Entonces, pareciera que hasta el momento todos produjéramos el mismo sonido. A veces no hay sonido. Entonces, sí es importante mirar, reflexionar que sí lo reconocemos, que tenemos los dones, pero necesitamos saber cómo es que estamos produciendo ese sonido. Necesito. Sí. O bueno, sí, necesito saber, hablo también en mi caso, necesito saber cómo es que se está produciendo ese sonido, si realmente se está emitiendo un sonido y cómo se está produciendo ese sonido de parte de mí, desde mis talentos y desde mis dones. Gracias, Yanni. María Lisette. Sé que soy un instrumento de Dios y por lo tanto debo poner a funcionar ese instrumento, que sea armonioso en la orquesta. Y esa orquesta es el cuerpo, es la comunidad. Y realmente él, mi maestro, me ha hecho como ese instrumento, capacitada para que suene armoniosamente, para el servicio a los demás. Bien, eso me parece bonito. Me parece bonito porque, digamos, estamos entrando en la reflexión de si soy un instrumento que está dando un sonido incierto, porque no sé leer la partitura o no estoy entendiendo el mensaje que me da el director, el maestro de la orquesta, ¿cierto? Entonces, esa es una reflexión para esta mañana. La escritura dice en Santiago 1.17, ¿quién tiene? Santiago 1.17. Yo quisiera que con todo esto que nosotros leemos, hablando de si estamos diciéndole a Dios lo agradecido que estamos por lo que somos, por lo que Él hizo con nosotros, el día que decidimos creer en Él, es poder entender y poder reflexionar, poder dar un paso adelante para poder verdaderamente ser útiles en el cuerpo, que no seamos un miembro del cuerpo que atrofia el resto del cuerpo, sino que todos de verdad manifestemos ese amor de Él que puso en nuestro corazón para poder vivir realmente lo que es la vida de creyente, la vida del yo soy, del Señor Jesucristo en nosotros. Bien, Santiago 1.17, ¿quién lo tiene en una versión? Yo lo tengo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí está bien la versión? Me sonó distinto. Es 1:17, ¿sí? Joa, no hay, no tienes el micrófono. Está bien. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién nos está dando los regalos? ¿Quién nos da los regalos? ¿Cierto? Es interesante que todos sepamos quién nos da los regalos. Perdón, sí, yo leí el 18, discúlpenme. Ok. Gracias, Mauro. Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende pues de nuestro Padre, que es el que nos lo da, por el Espíritu Santo. Entonces, esa es una invitación a que entendamos de quién es que hemos recibido todas las cosas, y eso nos va a, ¿cómo se dice eso? A generar una potencia, una fuerza, un poder en medio de toda esta situación que se vive a diario a nuestro alrededor para manifestar lo que somos. Eso es como poder entender quién fue el que me dio el regalo. Bueno, me lo dio fue mi papá, el que creó los cielos y la tierra, y que es perfecto y que es un don de él. Entonces, son reflexiones que los estamos invitando o nos estamos invitando entre todos a tener para avanzar en este reino. Yo creo que estamos puestos para ser una comunidad, voy a decirlo, reformadora. Una comunidad que necesita o debe manifestar que la religión no salva, y una comunidad que está llamada a manifestar que podemos vivir amando en medio de la sociedad que estamos, sin untarnos de esa sociedad, sin ser parte de la subjetividad, sino entendiendo que tenemos la verdad, pero conociendo a las personas que piensan subjetivamente, por qué piensan así, todo eso del progresismo y toda esa cuestión, por qué piensan así, cuál es su forma de vida, todas esas cosas, sin que nos afecte, más bien nosotros afectar a los otros. Para eso necesitamos entender el poder que nos ha sido dado y cómo tenemos que manifestar el mensaje que nos ha sido dado también para transmitirlo a otros, ¿cierto? En lugar de alejar a las personas, nosotros debemos es acercarlas. Y necesitamos el gancho, necesitamos entender ese gancho escatológico, como se llame, ese gancho que atraiga a las personas a ese amor profundo, maravilloso, eterno de Dios, y no alejarlos, ¿cierto? Pensando, pues nosotros tenemos que revolucionar, nosotros tenemos que ser esas personas que reforman la manera como se ha venido hasta ahora transmitiendo un mensaje, muy religioso además, y casi que sin amor podría decirlo, porque el mensaje que yo transmití durante mucho tiempo fue sin amor. O se arrepiente o se va para el infierno, y es verdad, pero esa no es la manera de transmitir un mensaje. Entonces es eso, es como que nosotros nos animemos unos a otros, siempre guiados por el Espíritu Santo, por el que maneja la batuta, que sabe para dónde nos lleva, qué melodía dar, unidos todos como cuerpo, y poder de verdad generar una como se dijera yo, un boom, algo extraordinario en nuestro entorno, porque hemos entendido quiénes somos. Sí, para la persona que me escribió ahorita, sí, suena un poco duro hay veces esto, pero creo que nosotros estamos en una época de crecimiento y de desarrollo, en la que tomando conciencia, creciendo en lo que realmente somos. En ocasiones somos y no sabemos lo que somos, entonces necesitamos como que ustedes me ayuden a despertar, y entre todos ayudarnos a despertar y de verdad ser lo que nosotros estamos llamados a ser. Quiero leerles 2 porciones de la escritura para terminar esta mañana y darle paso a la enseñanza. ¿Quién busca Cantares 8:7? Puede ser el hermano José Cepeda. Cantares 8:7, si tiene una versión, leemos en Reina Valera y otra versión también. Y la hermana Marta Lucía Quiñones, Primera de Tesalonicenses 5:19. Cantares 8:7. Es muy lindo, bien lindo.
hablando del amor, ¿no? No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Si alguien se atreviera a ofrecer todas sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. ¿Qué puede apagar el amor, por favor? ¿Qué lo puede apagar, hermano? Si es lo que usted tiene en su ser, es lo que yo tengo. Él lo puso. A mí me pone realmente erizado de solo pensar que el Espíritu Santo mismo dice: no hay nada que lo pueda apagar, ni ríos, ni tempestades, ni mares, ni nada que venga sobre nosotros puede apagar el amor que Él ya puso en nosotros. ¿Quién tiene otra versión para ese Cantares 8:7? Yo tengo. Por favor. Dice, el agua de todos los mares no podría apagar el amor. Tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. ¿Se compra? ¿Eso se compra o nos fue dado? Es que eso es lo bonito. Ningún esfuerzo para recibir lo que tenemos. Y nada lo puede apagar. Eso es extraordinario. Si eso no nos anima, yo digo, pues nada me va a animar, porque es que eso es Dios mismo diciéndonos a nosotros: ahí está, necesitamos ponernos las pilas a formar parte activa del reino, que esa es otra cosa diferente. Primera de Tesalonicenses fue que dije, 5:19. Sí, señor. Muy buenos días para los que no les saludan. Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu. Eso. Entonces las aguas no pueden, los ríos no pueden, pero ¿quién puede apagarlo? Yo sí lo puedo hacer. Y entonces eso sí me causa tristeza que yo lo haga, porque nada lo puede apagar, pero yo sí lo puedo hacer. Imagínese el regalo que nos ha dado Dios de la libertad, de la voluntad, para que nosotros mantengamos vivo ese amor, para que lo podamos expresar. Para eso nos fue dada esa voluntad, ese regalo maravilloso de la libertad, para mantener vivo eso que Dios nos dio. Vivo, nosotros tenemos que hacerlo vivo. Entonces, no apaguemos ese amor, avivémoslo, y no lo avivamos separados, lo tenemos que avivar juntos, unidos, trabajando juntos, alimentándonos juntos, sentándonos a la misma mesa, con el mismo jefe de cocina, por decirlo algo, que trae el alimento a nuestra mesa para que comamos. Eso lo tenemos que hacer como cuerpo, realmente como cuerpo de Cristo. Es la invitación más sincera, más amorosa que tengo para ustedes, para poder hacer la entrada gloriosa a entender los dones y poder desarrollarlos, aunque ya todos seguramente lo estamos desarrollando y no nos hemos dado cuenta, de alguna u otra manera lo estamos haciendo, pero lo necesitamos hacer como cuerpo también. Necesitamos hacer esta tarea como cuerpo y no descuidar el don que nos ha sido dado, no descuidarlo, dice la Escritura. No descuides el don de Dios que hay en usted, dice allá Primera de Timoteo. Te aconsejo que aviven el fuego del don de Dios que está en usted. Es que es un consejo del Espíritu Santo en 2 de Timoteo 1:6 también dice. Entonces, mira que el Espíritu Santo no va a dejar de decirlo, porque hoy es hoy. Y hoy me está diciendo: oye, no descuide el don de Dios que está en usted. Te aconsejo que lo avives, que avives ese fuego del don de Dios que está en usted. Entonces eso lo necesitamos. Yo necesito escucharlo de ustedes si me ven así como aplanchado o alguna cosa, o que no estoy haciendo la tarea como tengo que hacerla. Es necesario que mis hermanos me hablen. Yo les hablo y a mí me da, digamos que es con temor y temblor que lo hago, pero lo hago porque es mi obligación hacerlo. Y ay de mí si no lo hago, dice la Escritura. Entonces, le estamos diciendo a Dios lo agradecidos que estamos por lo que nos ha dado. Es una reflexión hacia adentro y nada más. ¿Alguien quiere expresar algo antes de empezar? ¿Qué piensa de esto? Porque yo ya no digo nada más. Yo ya terminé mi enseñanza hoy, o sea, mi reflexión, lo que le quería expresar. ¿Alguien quiere expresar algo? Sin ninguna pena, porque somos familia, por favor. Bueno, buenos días. Por lo que de pronto dijeron, a mí me dejó como enseñanza
que debo de ser disciplinado, que debo de ser integral, que debo de trabajar en grupo y debo entender no solo al director, pero también cuando uno mira una partitura, uno se da cuenta que tiene unas velocidades, tiene una forma de entrar, tiene un significado, una corchea. ¿Qué tanto entiendo yo al compositor al momento de expresar esa partitura? Y me lleva a eso, qué tanto yo entiendo ese compositor de la palabra, qué tanto me lleva a disciplinarme, porque todo es disciplina, disciplina para estudiar, disciplina para aprender un instrumento, qué tanto soy tan disciplinado, me lleva como a ese mensaje. Gracias. Yo quisiera también aportar que uno, aparte de conocer el instrumento, debe amarlo para poderlo interpretar de manera correcta, poderlo entender y poder transmitir o sí, efectuar el sonido que debe sonar. Gracias, muy amable. Yanira. Pues yo quisiera como compartir lo que estaba pensando con respecto a este pequeño mensaje que hemos visto. Me gustó mucho la comparación que tiene el cuerpo con una orquesta, porque siento que, o sea, puedo mirar muchas cosas del cuerpo alrededor de una orquesta y pues algo que me llamó mucho la atención es que el maestro, quien no solamente lleva la batuta y el tiempo perfecto, sino que él conoce cada instrumento que se está tocando en la orquesta. Él sabe qué sonido da cada instrumento y reconoce cuando algo está fallando. Lo reconoce al instante. Y me parece pues muy interesante eso de que cuando lo reconoce, para todo. Y hace un stop y hace que todo vuelva a empezar, ¿sí me voy a entender? Y yo siento que también es así el Señor conmigo. Cuando Él conoce cuál es mi instrumento, Él conoce qué sonido da. Y si yo pues doy ese sonido malo o aflojo en una nota, pues Él hace un stop, me hace un pare y me hace volver al principio. Entonces es muy interesante eso de cómo comparar eso con pues lo que vemos hoy en día, ¿sí me hago entender? Que eso no ha cambiado. Y pues como que me deja ahí reflexionar pues eso de qué instrumento estoy tocando, cómo lo estoy tocando y saber identificar cuando el maestro me dice cómo lo está haciendo mal, ¿sí? Vuelvo a empezar desde cero. Pero es algo lindo porque sé que es un instrumento, como lo decía antes la hermana, es algo de pasión, es algo con amor, es algo que yo tengo que aprender a saber qué sonidos da mi instrumento, ¿sí? Cómo lo incorporo perfectamente en la orquesta, cómo identifico la voz del maestro cuando me dice pare ahí, ¿sí? Entonces es como, pues me deja pensando eso. Muchas gracias. Gracias, Chinito, gracias. Ya, Angie o José. Buenos días. Yo analizo un poco desde la frase que dijiste y es el regalo tan grande que es la voluntad, la libertad. Y es en el sentido de cuánto subestimamos nuestros dones o bueno, nuestra posición dentro del cuerpo. Pensaba en que este ejemplo de la orquesta es muy preciso porque hay sonidos de instrumentos que son más suaves que otros o tiempos que son más lentos que otros, pero no dejan de ser más importantes. Y personalmente, bueno, ¿cuál es mi sonido? ¿Cuál es mi tiempo? Y que eso no interfiera en
qué tan importante es mi labor dentro del cuerpo. Partiendo de eso, el regalo de la voluntad de querer estar o no estar aumenta aún más la importancia de mi labor dentro del cuerpo, de qué tanto escucho al maestro. Pienso que es importante que todos los hermanos sepan y entiendan, estén claros de que su labor dentro del cuerpo de Cristo es sumamente vital e importante. No porque de pronto comiencen a compararse con otro, subestimen su valía. Entonces, una flauta es igual de importante un trombón. Y pienso en eso. Sigue aquí mi compañera. Bueno, estaba pensando en que él hoy empieza esta mañana hablándonos sobre dar gracias, ¿no? Y no debemos olvidar que venimos hablando de instrumentos y de herramientas, que somos hechura suya. Entonces pienso que evidentemente él sabe el propósito con el que nos creó, pero nosotros debemos ahora ponernos en la tarea de conocer a ese que me creó para entenderlo, para ver por qué fue que me creó y cómo me otorgó estos dones, ¿no? Pensaba en que hablábamos de que estoy entendiendo que hay diferente subjetividad antes de, y que eso definitivamente ahora ya no me afecta, pero pienso en cómo no me va a afectar, y es conociendo lo que hablaba José, qué sonido doy yo a partir de ese nuevo nacimiento, cómo doy ese sonido y por qué es que no me dejo afectar de todo lo demás. Entonces, cuando conozco qué sonido doy, pues esa debe ser la razón por la cual doy gracias. Y también pienso en esto de no apagar el Espíritu Santo, pero que él lo aconseja, dice, no apaguéis al Espíritu. Él no deja de lado esa voluntad que uno tiene. Y pensaba en una frase que dijo un hermano de, listo, esto no está bien, empecemos de cero. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho esto no está bien, empecemos de cero? Y es hablando de examine todo lo que está hecho, eso no está así, y empieza otra vez de cero. Y es para construir todo lo bueno que proviene pues de Él. Gracias, Angie. Nelcy. Nelcy no está. Sí, buenos días. Pues veía que es muy importante realmente si yo no conozco cuál es mi sonido, cuáles los tiempos en los que debo entrar en esa orquesta y darle armonía. Entonces, pues es difícil que no distorsione la canción. Miraba lo que en Corintios dice y dice que si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido, si diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, pues veía también que nosotros somos soldados de un ejército, y que si el soldado se queda dormido, si el soldado no está atento, pues difícilmente va a poder responder en esa batalla para producir el resultado, o sí, pues el resultado que debe. Creo que yo
estoy en ese proceso realmente de entender. Hay muchas cosas que hay veces no son como sencillas, digamos, porque tal vez uno se cohíbe. Yo pienso en mí que tal vez me cohíbo muchas veces en la participación porque pues siempre se manejan los pensamientos pues mirando, digamos, por ejemplo, en la comunidad. Uno no sabe a quién de pronto vaya a herir o a quién vaya a incomodar o, bueno, muchas cosas o cómo se va a tomar. Sin embargo, pues como vemos siempre, sería muy bueno entender, y yo estoy en ese proceso de entender que la enseñanza viene del maestro y no es mía. Gracias. Gracias, Nancy. Hermano José de Sogamoso, ¿quiere expresar algo con respecto de lo que hemos hablado esta mañana? ¿Alguna cosa que le llame la atención? Sí, señor, buenos días para todos. El tema de la orquesta, el tema de la dirección, pues es todo un sistema un poco complejo, pero que todo obedece a una disciplina, a una serie de elementos de conocimiento, y digamos que el instrumento de por sí se puede identificar, pero la esencia de ese instrumento está en la afinación de ese instrumento, ¿sí? En la perfecta afinación del instrumento para que dé la melodía en la nota adecuada. Bueno, todo eso es... ¿sí? Entonces, pienso que el cuerpo de Cristo está formado por todos estos instrumentos, por todas estas herramientas que deben estar muy bien afinados y muy bien sincronizados para hacer la tarea perfecta, y creo que en ese trabajo de afinación y de entendimiento estamos, ¿sí? Pues con la súplica siempre al Espíritu Santo de que nos guíe a entender y nos guíe a dar esa afinación y esa nota esencial que Él quiere que demos, que seamos. Es mi opinión. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano José. Marta Lucía Quiñones, ¿quiere expresar algo? Sí, señor. Pues yo siempre digo, no digo, siempre estoy pensando como lo mismo, me confronto mucho porque es personal. Y sí, tristemente, estaba pensando ahorita yo aquí meditando y somos porque ya el Señor nos regaló esos dones, esos talentos, pero me siento así como ese instrumento que se queda así como a un ladito, llenándose de polvito, que está como que a ratos sí quiere funcionar y a ratos como que se quiere quedar por allá, sí, atrofiado. Entonces me confronto, verdad, hermanos, que me confronto harto porque tristemente a veces hay tiempo para todo, para estar en muchos quehaceres, pero entonces deja uno como, uno dice, bueno, cuando llega el domingo y se sienta y se vuelve ya como dominguero y tenaz. O sea, de verdad que en esta mañana estoy confrontada porque
aquí cuando dice que no apagues el espíritu. Sí, y como dice en Timoteo, que Timoteo habla de los dones y de que no apaguemos el espíritu de Dios. Y los afanes tristemente nos ponen a eso, ¿no? Con eso no quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no esté en mí, claro que sí, pero sí a veces me siento como ese, y ahorita en este momento cuando meditaba en esta palabra tan hermosa que se leyó de Corintios 14:7, entonces sí, mire que no había meditado bien, pero tremendo, bonita palabra para sentarse uno a meditarla y a estudiarla bien, porque uno siente definitivamente, o yo siento que es así como ese instrumento que se está llenando de polvo y se va atrofiando porque no se usa. Hermana Marta, para eso estamos como cuerpo, ¿no? Esa es la idea, ser cuerpo. Y para eso estamos. No, gracias a Dios, Él no nos abandona en ningún tiempo. María Lisset y después Jenny, por favor. Creo que Hernando tiene levantada la mano. Sí, ya ahorita le doy. María Lisset, ¿tiene algo para decir? Muy agradecida con el Señor porque quizás en mi mente, en mi corazón hay mucha letra que no he puesto en práctica y de verdad que nos necesitamos como iglesia, como cuerpo, como comunidad para que sea ese engranaje, sea que pongamos en práctica, que reflejemos en nuestra vida al Señor Jesús y que de verdad que podamos como llegar a aquellos que tanto como nosotros lo necesitan, pero que tristemente no lo conocen. Gracias, hermana. Hernando y Jenny. Buenos días. Pensaba en esta comparación metafórica con una orquesta, hemos partido de que a partir de que cada instrumento ya está ahí, siendo parte integrante de la orquesta digamos, en una presentación. Pero me pone a pensar, antes de poder ser integrante de esa orquesta, ese individuo que tuvo que hacer, tuvo que prepararse, tuvo que haber estudiado, tuvo que haber tenido una relación con su director para poder pues estar listo para integrar esa orquesta y salir a una presentación con todo el equipo. Entonces pienso que en esa comparación, pues nosotros también hemos, al orar, al estudiar la palabra, al practicarla, estamos en esa preparación y nos preparamos para crecer espiritualmente y para servir a otros, así como cada instrumento sale a dar un espectáculo bonito al público que quiere escuchar esa interpretación. También pensaba que es constante, así como la vida del creyente. Después de prepararse, no puede quedarse ahí y simplemente tocar siempre lo mismo, porque en cada presentación van a ser, no sé cómo se llaman, canciones instrumentales, no tienen letra, pero son una melodía diferente. Entonces tiene que seguir aprendiendo la otra melodía que va en la siguiente presentación, tiene que volver a ensayar, tiene que estar en una constante actividad para poder salir a esa presentación. Y también hay un hecho que me pone a pensar, y es que siempre tienen que tener su mirada, su atención en lo que el director va dirigiendo. Pues ninguno de los integrantes de la orquesta está de espaldas al director. Siempre están de frente, siempre están atentos a lo que el director va dirigiendo con
con su varita. Así nosotros como creyentes pues debemos estar en un constante aprendizaje de cada tema, cada cosa que el Señor nos va enseñando, y siempre debemos tener, como dice la Escritura, nuestra mirada puesta en el Señor, ¿no? Eso es lo que hace que podamos seguir en la dirección, en la armonía, entendiendo qué quiere Dios, y en ese constante estudio es donde podemos seguir podemos seguir teniendo armonía con todo el grupo, con todo el equipo. Gracias, Hernando. Excelente y maravilloso. Señora hermana Jenny. Bueno, 10 y 11 de la mañana. Creo que no nos va a dar el tiempo, pero entonces sí quiero decir algo con respecto a lo que se ha hablado en la mañana, y es lo siguiente. Se habla mucho de dones. Yo no sé si quizá pues uno entiende realmente lo que es el don. Digamos que las personas que llevamos bastante tiempo, uno ha escuchado innumerables veces enseñanzas acerca de los dones, exhortaciones y demás. Aparte que cuando escuchamos exhortación casi siempre pensamos que es un regaño, pero realmente la exhortación es levantamiento de lo que sea. Y pensando en eso, pues yo creo que todos hemos hecho ya un estudio, ¿cierto? Y no sé pues si realmente aquí todos los que están presentes entienden lo que es el don. Pero yo quiero hablar hoy de mi Señor Jesús como, digamos, una introducción, pero también para terminar, porque no vamos a dar la enseñanza por la hora. Y quisiera leer esta escritura que está en Efesios 4, 8. Alguien que la quiera leer, por favor. Yo. ¿Me están escuchando bien? No vaya a ser que... Ok. Efesios 4, 8 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces quisiera que usted pensara un momentico en ese versículo. ¿Y qué le llega a su corazón con eso? Obsérvelo, por favor, léalo y dígame qué le llega al corazón. ¿Qué puede ver? No sé. No importa. O sea, tenga la libertad de hablar y me llega esto, veo esto, no sé. Bueno, puedo ver que cuando dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, cuando él llevó ante el Padre, o cuando él realmente realizó esa obra, lo que hizo fue liberarme. Déjalo hasta ahí, por favor. ¿Quién más? ¿Puedo leerla en otra versión? Sí. Bueno, en la palabra de Dios para todos, pues no sé qué tanto darle igual el mensaje, porque me suena diferente a la Reina Valera. Esta dice: cuando subió a los cielos,
se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. ¿Qué les llama la atención de ese texto? Es válida. Porfa, lo vuelves a leer. No lo escuché, por lo vuelves a leer. Claro que sí. Cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a la gente. ¿Qué notan en ese texto? Escuchen muy bien, agudice su oído como el músico. En todo lo que estaban diciendo hay algo particular. Todos los músicos están viendo, ¿cierto? Pero todos tienen que tener el oído como aguzado. Allá no es como yo sé y toco mi instrumento como yo lo quiero tocar, así sea el mejor. Pero él tiene que tener su oído como afinado. Afinado. Entonces, al escuchar la palabra, hay que ser muy observadores, ¿cierto? Y escuchar qué dice. Escuche bien, lo voy a volver a leer. Por favor, cierre sus ojitos por un instante y escuche bien. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué ve ahí? Hay algunas cositas importantes. Dale, Alexander. Entiendo, de pronto no es total, pero lo que entiendo es que él se lleva todo lo que me impide crecer, que él se lleva todo lo que me cautiva, lo que me prisiona, lo que me hace sentir esclavo y me deja libre para poder yo entender. Bueno. Mire que el Señor. Bueno, yo también quiero aportar un poquito ahí y pienso que estamos hablando de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Sí. No solo fue muerte, sepultura y resurrección, sino que también hubo una ascensión a los cielos. Y en esa ascensión a los cielos se llevó algo que fue lo que me hizo libre. Se llevó cautiva lo que me tenía cautivo. Sí. Hasta ahí. Listo. Muy buena observación. Escuche bien. Perdón, señora. Estaba mirando aquí el significado de qué es cautividad. Pero ¿qué es cautividad? Y aquí dice que el significado bíblico de cautividad está ligado íntimamente a la esclavitud. Muy bien. Gracias. Yanira. Yani. Yanira. Perdón. Ocurren dos cosas, creo que ya lo dijeron, ocurren dos cosas, pero en el preciso momento en donde pasa la ascensión. Es que sí, o sea, nos llevó algo, ¿cierto? Que nos tenía cautivos. Entonces nos sacó de esa esclavitud a esa libertad y pues como ya hemos venido viendo, eso ocurre en el pensamiento. Algo pasó en el pensamiento del ser humano, en este caso de nosotros los creyentes, pero no solamente nos dejó libres, también totalmente capacitados para poder darnos los dones que pues hoy en día hemos venido viendo. Veo como esos dos eventos importantísimos allá. Angie. Pienso que en el contexto donde se escribió eso, donde pues era muy palpable el estado de esclavitud, ¿no? Y pienso en este momento de nuestra vida, en nuestro contexto, ¿qué podemos tomar como esclavitud frente a las personas del común? Sí, es decir, para identificar algo que no permite que eso que quería hacer el Señor llegue a nuestras vidas. Pienso en muchas cosas, pero tomándolo desde el contexto en el que estaban ellos. Ellos estaban en un contexto donde, o sea, fueron esclavos muchísimas veces, ¿sí? Donde estaban siendo
esclavos en ese momento de los romanos. Entonces, pienso porque hace la similitud con la parte espiritual, ¿sí? Y si se relaciona la parte física y contextual que tenían o que tenemos con la parte espiritual. Jackie. Bueno, yo veo que subiendo a lo alto definitivamente es la ascensión del Señor. Llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Pienso que sin el primer evento no hubiese podido suceder el segundo. ¿Cuál es el primer evento? Llevar cautiva la cautividad, es decir, hacernos libres, totalmente libres, quitarnos de la esclavitud. Eso era importante, imperioso, porque como esclavos, como prisioneros, no hubiera sido posible recibir los dones. Entonces siento que el evento primero era necesario para recibir el segundo, y que uno y otro son ciertos, es decir, no hay alguna forma de decir que no somos libres, que no fuimos hechos libres con la ascensión del Señor, o sea, con todo el proceso, pero con la ascensión del Señor era necesaria también, y que no recibimos dones. Eso es una falacia, decir que no lo hemos recibido. Y los dos eventos, o mejor, los tres eran importantes, porque si no sube, no se lleva nuestra cautividad. Y si no se lleva nuestra cautividad, no recibimos los dones. Okay. Hay algo de notar en el versículo. Fíjense que dice, por lo cual. ¿Qué será eso? Por lo cual. Necesariamente. Hay un evento anterior. Exacto. Nos envía a un evento anterior, ¿cierto? Para entender eso que va a decir allí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice anterior? Vamos a leer. Solamente vamos a ver esto hoy. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Dos cosas. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos. ¿Qué solícito? Listos. Diligentes, ¿no? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto ya lo habíamos visto, el vínculo de la paz. Un cuerpo, escuche bien, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme, escuche, a la medida del don de Cristo. A cada uno, es decir, hay un parámetro, ¿cierto? Nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero, ¿por qué empezar con este texto? Es necesario exaltar a mi Señor diciendo que todo este evento, como lo vimos y ya lo dijeron, no se da sin que hubiera pasado lo primero, ¿cierto? Es decir, que es un evento que trae una conexión total de la Escritura. Es decir, que los dones no es una cosa aislada, separada, como a veces en los estudios que uno observa acerca de los dones, la gente empieza a clasificar y a separar y dicen, por ejemplo, cosas como que los dones se han dado para que el Señor Jesús dio unos dones y luego el Espíritu dio otros y etcétera. Cuando la Escritura muestra el hilo conductor y una absoluta conexión y relación de todos los eventos con un fin y un propósito, ¿sí? Que ya lo hemos visto, yo creo que todos hemos hablado acerca del propósito de los dones.
dice que es para edificación, ¿cierto? Eso ya lo hablamos. Pero entonces, ¿por qué notar que este evento va conectado? Porque aparte dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y hay un conector, no está separado, y dio dones a los hombres. Es decir, no era posible que ese evento se diera sin que ocurriera eso. ¿Y por qué? ¿Quién se anima a explicar por qué razón no se podía dar ese segundo evento sin que ocurriera esto? Fernando. Yo pienso que si no se lleva cautiva la cautividad primero, como decían los hermanos, pues no podríamos recibir ese don porque no estaríamos preparados para cumplir el propósito por el cual nos daría esos dones. Así como, por ejemplo, Adán, desde Génesis, cuando su mente fue entenebrecida, él ya no podía acercarse a Dios, sino Dios tuvo que acercarse a él. Él no podía hacer nada por su cuenta para volver a tener vida. Así pasa con nosotros. Si Cristo no hubiera hecho toda su obra para redentornos y volvernos a unir con el Padre, si Él no se lleva eso que nos tenía esclavizados, esa cautividad, pues nosotros seguiríamos entenebrecidos totalmente. No podríamos hacer nada por nuestra cuenta para volver al Padre, a unirnos, a entender su voluntad, y por tanto, pues si Él no se lleva eso, no podríamos recibir esos dones, porque no los podríamos usar, ni los entenderíamos, ni sabríamos que nos los habría entregado. Ok. Pues entonces es muy importante notar que para que todo ese evento se diera, es importante recordar qué iba a suceder cuando Él llegara allí. ¿Cuál era el evento esperado? ¿Que iba a llegar otro consolador? ¿O no sé? ¿Por qué hizo Dios toda esta historia? ¿Alrededor de qué? ¿Para qué tenía que venir la simiente? Sin que viniera la simiente, ¿podría darse el otro acto? No. Siempre en busca de la libertad, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí hay, en ese versículo, hay encerrados una serie de elementos que nos dicen que para que el Señor subiera y llevara cautiva la cautividad, tuvo que ocurrir una serie de cosas, como que Él hubiera descendido y hubiera llevado a cabo la obra: muerte, sepultura, resurrección, ascendiera. ¿Y qué iba a pasar cuando ascendiera y entrara? ¿Cuál es el evento esperado allí? Si se llevaba cautiva la cautividad, era la libertad que necesitaba el hombre de la esclavitud del pecado. El Señor, que es la simiente, iba a recibir la promesa del Espíritu Santo. Acto seguido, podía hacer lo que hizo: dar dones a los hombres. Entonces, ¿por qué entender esto de esta manera? Porque nosotros siempre necesitamos entender, desde lo que se ha hablado esta mañana, nuestra posición frente a la situación que estamos viendo. Y es que si el Señor ha hecho toda esta historia y toda esta secuencia de actos importantes, que ninguno va desligado del otro, sino es una historia total, la historia de amor de Dios, contada y relatada de esta manera, que llega hasta este punto y asciende y lleva cautiva la cautividad,
y luego da los dones para. Nos vamos a quedar en el para. Propósito, siempre, con todo lo que Dios hace. Propósito. ¿Para qué? ¿Para qué dio los dones a los hombres? ¿Cómo triunfo? Sabemos que el don es un regalo. Yo creo que ese término ya lo tenemos allí. Es un regalo, ¿cierto? Pero Dios no hace nada sin propósito. Propósito acerca de ello. De estar ahí, de llegar a este punto que no hubiera podido darse sin ni siquiera el Señor, porque Él era quien iba a recibir la promesa. ¿Sí? Llevó cautiva la cautividad, eso hay que mirarlo claro con lupa, para luego entender por qué razón ahí sí se podían dar los dones y para qué. Objetivo. ¿A quién se le dan los dones? ¿Para qué se le dan los dones? ¿Cuál es el objetivo de ello? ¿Sí? Porque a veces puede ser que nuestra vida se convierta en que tenemos dones para nuestro beneficio. Sí, sabemos que es para edificación, pero ¿para qué es la edificación? ¿Para qué se edifica? ¿Cuál es el sentido de edificar? Cuando uno hace una edificación, ¿hacia dónde apunto? ¿Cuál es el fin de la edificación? ¿Cierto? Todas esas cosas, todos esos elementos son muy importantes conectarlos para poder entender realmente el objetivo de Dios al poner eso en nosotros, el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, con lo que se ha dicho esta mañana, entonces podremos entender la responsabilidad que tenemos frente a semejante acto por el cual se ha hecho la creación. ¿Sí? Porque esta historia que se ha hecho, que se lleva a cabo y que tiene todos esos actos tan impresionantes como el Señor fue a la cruz, Dios con nosotros, es impresionante. Y decía yo hoy, entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? No, pues tan chévere, soy creyente. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo estando aquí ya? Para seguir adelante y entender por qué no puedo estar tocando el instrumento, porque sabemos hacer muchas cosas y muy bien hechas, pero si yo estoy sentada tocando el instrumento en mi tiempo, a mi manera, sin que entone y armonice con la sinfonía, pues terrible, ¿cierto? Aunque lo está tocando bien, sí, perfectamente lo está tocando, pero si no hace armonía, ese es el problema. Y para hacer armonía, realmente se necesita conocer, por eso estamos en este proceso, por eso estamos en este bagaje, por eso venimos en este desglose paulatino de la palabra para poder llegar a comprender verdaderamente el yo soy. Yo soy hijo y eso qué implica. Dice esta escritura, dice 1 Corintios 6:17, para mirar un poquitico, por favor, el carácter del don. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, ¿sí? Un espíritu es con él. ¿Cómo somos nosotros? Un espíritu con él. Un espíritu. Tenemos una nueva naturaleza. Por tanto, los dones que se nos han concedido son ¿qué? ¿Cuál es el carácter del don? Espiritual. Muy bien, espiritual. El don es espiritual porque somos espíritu y nos han hecho partícipes de una naturaleza que es divina, perfecta. Por eso es irrevocable. Y por eso es irrevocable, gracias. Excelentísimo. Y además eterno. ¿Sí?
Eso era todo, pues lo que quería complementar con lo que se ha dicho esta mañana, porque pues obviamente el tiempo ya no nos va a dar para terminar. Angie, ¿tú querías decir algo? No. Ah, ok, pensé que habías levantado la mano. Okay. Eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Y para estudiar, por favor, para dentro de 8 días, quiero dejar esta cita. Juan 4. Versículo 10. ¿Lo lee Joa, por favor? Dice así: respondió Jesús y le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para que empecemos a mirar un poquitico, no en un concepto, ¿sí? ¿Qué es don? Sino ¿qué es el don? Eso lo lleva a uno a pensar que el don no es inerme, sino es de ser. Muy bien. Que tiene vida. Gracias, Joa. Por eso quiero agregar lo siguiente. Usted dijo hoy, ¿cómo hacemos para transmitir el mensaje? Y sí me es muy necesario decir que cuando miremos un poquitico más todo esto y todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra vida durante todo este tiempo a través de esta enseñanza tan tremenda que se ha llevado, nuestra respuesta va a ser natural. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir. Esto es de ser y no de hacer, aunque en el ser va implícito el hacer, pero a mí no me hace el hacer ser lo que soy, sino que yo hago por lo que soy. Entonces, es al contrario. Exactamente, es al contrario. Por eso es necesario entender un poco lo que significa que toda la obra que él ha hecho y ha venido desarrollando para llegar a esa culminación de entrar al cielo para ser glorificado, llevando cautiva la cautividad, y luego tuvo la potestad para dar dones a los hombres. Ese evento no se podía haber dado antes, y dio dones a los hombres. ¿Sí? Es una participación. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es todo para realmente que estudiemos, para entrar un poco ya, entender un poco qué es lo que son los dones y para qué, ¿no? Quisiera cerrar diciendo una palabra que salió hoy aquí en la reunión y dice así: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Jeremías 31:3. Eso nos tiene que dar el valor. Eso es lo que nos tiene que dar el valor, la fuerza, la identidad y todo lo que seguramente el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo en cada uno de nosotros. No sé quién de ustedes, señora. Que yo los animo porque el Señor está construyendo y está construyendo bien. Es más, mejor no se puede hacer. Él es el que construye, pero una construcción tiene un propósito, tiene un fin. Y dentro de eso están estos dones. Entonces, realmente sí es, por supuesto, para meditar y para acercarnos a esa entrega que Dios ha hecho, a esa participación que Dios ha hecho con el hombre. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a esa entrega? ¿Por qué Él consideró que era necesario entregar dones a los hombres?
Yo no tengo ya nada más que decir por hoy. Así que, pues nos vemos el jueves, los que nos vamos a reunir el jueves y compartimos otro ratico. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios así nos lo permite.